Sigmund Freud. Análisis de la mente. Sigmund Shlomo Freud nació el 6 de mayo de 1856 en el pequeño pueblo moravio de Fiber, a unos 160 kilómetros al norte de Viena, la capital del Imperio Austrohúngaro. Su padre, Jacob, era un comerciante judío de lana que apenas sacaba lo justo para vivir en un ambiente antijudío hostil y en ocasiones peligroso. Jacob tenía 42 años cuando Sigmund nació, 20 años mayor que su tercera esposa, Amalie. Aquella familia que vivía en una sola habitación con dos hermanastros adultos era un lugar desconcertante para crecer. Tiene dos hermanastros que parecen lo suficientemente mayores como para ser sus padres o los maridos de su madre. Tiene un padre que parece lo suficientemente mayor como para ser su abuelo. Así que tuvo que ser todo un problema para Freud llegar a situar cada pieza en su sitio. El rompecabezas se complica aún más cuando a los 2 años su madre tiene un segundo hijo, Julius, que muere 6 meses después. La experiencia del nacimiento y de la muerte en circunstancias tan próximas tuvo que ser algo no solo perturbador, sino estimulante, incluso un sobreestímulo para el niño. Al joven Sigmund le pusieron el nombre de un legendario emperador moravio. Nació con una recia cabellera oscura y una vieja campesina le vaticinó que estaba destinado a vivir un futuro de grandeza. Su madre le llamaba Mi Sigi Dorado. En 1860 los Freud se trasladan a Viena, una gran capital europea con un importante gueto judío. La familia crecía. Con 10 años, Sigmund tenía ya 5 hermanas y un hermano, pero el niñito dorado aún recibía un tratamiento especial. Freud era el único miembro de la familia que tenía su propia habitación, en la que podía estudiar y leer. Cuando una de sus hermanas empezaba a tocar el piano, decía que el ruido le molestaba. Como resultado de sus quejas, el piano fue retirado, lo que nos da una idea de su posición tan especial. Freud justificaba esta posición sacando las mejores notas en la escuela judía y estudiando idiomas por su cuenta. A los 12 años leía a Shakespeare en inglés y hablaba 6 idiomas con fluidez. Estudiaba obsesivamente, comía en su habitación para ahorrar tiempo. Al mismo tiempo había desarrollado una afición poco habitual. Guardaba una descripción detallada de los sueños de su niñez. Así que aquí tenemos al futuro gran interpretador de sueños describiendo y clasificando sus propios sueños cuando solo era un niño. Está claro que este interés por los sueños y la vida fantástica es algo que desarrolló muy temprano, y creo que es poco habitual. Los sueños de Freud eran inusualmente heroicos. A los 10 años llamó a Alejandro a su hermano pequeño, en honor de Alejandro Magno. Se identificaba con Napoleón y le indignaba el humillante antisemitismo de Viena, que daría a su ambición un talante combativo. Siendo Freud un adolescente, su padre le explica cómo una vez iba caminando por la calle y alguien se le aproxima y le dice: «Judío, baja de la acera y quítate el sombrero». Y Freud le pregunta a su padre: «¿Y tú qué hiciste?». Y su padre le dice: «Me limité a bajar de la acera, quitarme el sombrero y seguir caminando». A Freud le pareció que la de su padre era una postura terriblemente humillante. Juró que él se comportaría de forma diferente si alguna vez era agredido físicamente o de cualquier otra forma. Y estaba en lo cierto, porque llegaría el día en que tendría ocasión de demostrarlo. Siendo un adolescente, escribió a un compañero de juego para que guardara aquellas cartas. Nunca se sabe lo importantes que pueden llegar a ser. Nunca se sabe, dijo. En 1873, Freud ingresa en la Escuela de Medicina de la Universidad de Viena. Siendo aún un estudiante, llevó a cabo una importante investigación sobre los órganos sexuales de las anguilas. Diseccionó más de 400, además de los sistemas nerviosos de los peces, con los que ilustraba la carta a un amigo. Freud quería llegar a ser un investigador científico, pero había un cupo muy limitado para los judíos en tan prestigioso campo. En contra de su voluntad, pero necesitado de ganarse la vida, decidió convertirse en médico.
Estaba ansioso por tener una posición porque se había enamorado de Martha Bernays, una amiga de su hermana que tenía 20 años. Freud, que tenía 25, era a la vez apasionado y tímido. Aquel romance fue intensamente victoriano. Es el clásico romance victoriano que en su mayor parte se desarrolla por correspondencia. Seguro que cuando le pide que se case con él se tocan las manos por debajo de la mesa, así que todo fue muy adecuado. El joven Freud no tenía experiencia con las mujeres. Supongo que Martha se convertiría en su princesa y él sería su caballero andante. El compromiso duró 4 años, una prueba de abstinencia durante la cual Freud vio a Martha, que vivía en Alemania con su madre, solo 6 veces. Le escribió más de 900 intensas cartas de amor, dirigiéndose a ella como mi adorada princesa y mi más preciado tesoro. En una carta había un borrón de tinta, un auténtico borrón de tinta freudiano. Aquí, la pluma se cayó de la mano del escritor y escribió su signo secreto. Por favor, perdona y no preguntes por una interpretación. El largo compromiso hizo que Freud se impacientara por conseguir éxito profesional y en 1884 comenzó a investigar una nueva droga que pensó que podría hacerle conseguir la fama. Esa droga era la cocaína. Él busca el golpe de suerte. Había oído hablar sobre los efectos terapéuticos de la cocaína, creo que con los soldados austríacos, y decidió experimentarla en sí mismo y con un colega suyo. Y muy precipitadamente comenzó a recomendar públicamente el uso de la cocaína como un remedio terapéutico. Ignoraba que tenía propiedades adictivas. Realmente Freud estaba tomando generosas dosis de cocaína e incluso enviando un ocasional medio gramo a Martha para ser dividido en 5 grandes dosis u 8 pequeñas, tal y como Freud le explicaba. En cuanto a él mismo, Freud le prometió que la próxima vez que ella le viera sería un gran hombre libre, con cocaína en su cuerpo. Creo que Freud realmente asumió la defensa de la cocaína porque ante todo ejercía un maravilloso efecto en él mismo. Creo que si alguien ha visto alguna vez fotografías de Freud, podrá comprobar que muestran un tipo de persona depresiva, taciturna, y ciertamente las cualidades eufóricas de la cocaína levantaban su espíritu. Desafortunadamente, los experimentos de Freud con la cocaína acabaron en desastre. Ingenuamente entusiasta, impaciente por su propio éxito, prescribió la droga a un amigo íntimo, Ernst von Friesel-Marxow, con la esperanza de desengancharle de una angustiante adicción a la morfina. Pero en lugar de eso, Friesel-Marxow desarrolló una fatal adicción a la cocaína. Para empeorar las cosas, otro amigo y compañero científico, Karl Koehler, siguiendo la línea marcada por Freud, descubrió que la cocaína podía ser usada como un anestésico en cirugía ocular. Él y no Freud se hizo famoso de la noche a la mañana. A pesar de estas experiencias y de la mala fama que le supuso en los círculos profesionales, Freud continuó usando cocaína como reconstituyente hasta 1895. Una de las cosas que le impidieron darse cuenta de las propiedades negativas de la cocaína fue el hecho de que él la utilizaba solo intermitentemente y nunca se convirtió en adicto. A lo que era realmente adicto era al trabajo. En 1885, Sigmund Freud era un interno desconocido en el Hospital General de Viena. Su especialidad eran las enfermedades nerviosas, un campo que incluía la histeria y otros trastornos excéntricos. Pero Freud eligió en realidad esta especialidad por razones prácticas. Estaba impaciente por casarse y había muy pocos médicos en ese campo. La enfermedad mental era la asignatura pendiente de la medicina del siglo XIX, tanto en lo que se refería al conocimiento como al tratamiento. Antes de Freud, a la gente se le hacía girar en sillas con lo que acababan mareados. Les mojaban con agua fría. Se les obligaba a llevar cadenas. Los médicos más ilustrados de aquel entonces asumían que la histeria y los malestares relacionados con ella tenían una causa física, tal como un daño nervioso o una lesión en el cerebro. Freud compartía esa visión cuando fue a París en 1885 para estudiar con una de las autoridades mundiales en trastornos nerviosos, un carismático francés, Jean-Martin Charcot.
Charcot dirigía extraños pero fascinantes experimentos, sumiendo a pacientes histéricos en un estado de hipnosis. Experimentos que hicieron a Freud reconsiderar totalmente sus ideas y le impulsaron hacia una larga vida de exploración de la psique. Las enfermedades pueden ser causadas por ideales. Esto es lo que tomó de las ideas de Charcot. Charcot hipnotizaba a la gente y probó que se pueden introducir ideas en alguien en estado hipnótico y producir un síntoma psíquico. La idea clave de Charcot era que podía haber algo en alguna parte de la mente que tuviera relación directa con el tipo de síntomas que mostraban los histéricos en aquel tiempo. En otras palabras, no estaba solo en el cuerpo, sino también en la mente. Más específicamente en alguna parte oculta de la mente, lo que Charcot denominaba la segunda mente, y que con el tiempo Freud acabaría llamando el inconsciente, uno de los conceptos clave del siglo XX. El 5 de abril de 1886, pocas semanas después de volver de París, Freud abrió su propia consulta. Alquiló un estudio de una sola habitación en la zona entonces de moda en Viena, y apenas conseguía sacarlo justo para llegar a fin de mes. Comenzó su trayectoria en la medicina practicando la hipnosis. El famoso diván freudiano proviene de entonces. Resultaba más fácil poner a alguien en trance cuando estaba tumbado. Inspirado por Charcot, Freud esperaba llegar a la segunda mente de sus pacientes y acabar con su histeria mediante la sugestión hipnótica. En realidad no funcionaba, pero no era menos efectivo que cualquier otra terapia de la época, algunas de las cuales Freud también utilizó. Utilizaba los remedios terapéuticos habituales, las aguas minerales, la electroterapia, la hidroterapia, incluso el magnetismo. A Freud se le llamaba el magnetizador, ya que practicaba con pacientes a los que transfería síntomas de una parte del cuerpo a otra. Nada de eso funcionaba, y Freud se fue fascinando cada vez más con el porqué de dicho fracaso. Un colega, el doctor Joseph Breuer, le proporcionaría una pista crucial. Breuer le habló a Freud sobre una peculiar paciente conocida en la historia psicoanalítica como Anna O, e incluso sobre un tratamiento aún más peculiar, el procedimiento de la cura de charlas. Anna O es una histérica muy grave. Padecía contracturas, tenía parálisis, tenía deteriorada la visión y el habla. Breuer comienza a verla diariamente y mientras describe sus síntomas se da cuenta del hecho de que cuando ella le habla del origen del síntoma, este tiende a desaparecer. Esta es la paciente que acuña el término de cura de charlas, que se convierte en la base de toda psicoterapia. Usando todavía la hipnosis, Freud adoptó este insólito y novedoso tratamiento, hablando con sus pacientes sobre sus síntomas, intentando descubrir dónde y cómo empezaron. Lo que descubrió resuena todavía a través de la cultura occidental. Paciente tras paciente, remontó su histeria hasta las experiencias traumáticas de la infancia referentes al sexo. Parecía que el sexo estaba en la raíz de la enfermedad neurótica. Durante un tiempo, Freud creyó que toda histeria se derivaba de un abuso sexual en la infancia. Con el tiempo arguyó que podía provenir tanto de un abuso real como de una fantasía sexual reprimida y culpable de la infancia. En ambos casos, el sexo estaba en el fondo del problema. De hecho, el sexo afloraba en todas partes. Incluso en la consulta de Freud, todas sus pacientes femeninas, una tras otra, experimentaban sentimientos románticos hacia su médico. Al finalizar una de estas sesiones, una mujer abrazó a Freud y le dio un beso apasionado. Freud estaba más interesado en el aspecto científico y reflexionó sobre este nuevo enigma. Imagínenselo, rondando los 40, sexualmente inexperto, y de pronto se encuentra con una paciente que le abraza y le da un beso. Pienso que muchos hombres en esas mismas circunstancias pensarían que la paciente les encuentra atractivos, que se ha enamorado de ellos. Pero Freud no. Estaba dirigiendo una sesión clínica que rezumaba sexualidad por todas partes, pero no iba a sucumbir ni a marcharse de allí. Iba a buscar el modo de reconducirlo y de seguir trabajando con la paciente.
Con el tiempo, Freud se daría cuenta de que sus pacientes le estaban transfiriendo sentimientos pasionales que tenían hacia sus padres. El concepto de transferencia se convirtió en un instrumento crucial en psicoterapia. Irónicamente, mientras la vida laboral de Freud estaba saturada de cuestiones sexuales, su vida sexual en ese momento iba disminuyendo y amenazaba con volverle neurótico. Se casó con Marta a los 30 años y la pareja tuvo 6 niños en 8 años. Freud no quería más descendencia, pero detestaba el control de natalidad, especialmente el entonces prevalente método de la retirada. Sus numerosos pacientes masculinos le convencieron de que esa era la causa fundamental de la ansiedad neurótica en los hombres. En la década de 1890 afirmó que la única manera de que un hombre no se volviera neurótico era mantener un contacto sexual libre y sin barreras con su cónyuge, lo que significaba la no utilización de condones, del coitus interruptus ni de la masturbación. Es decir, si practicabas alguna de esas cosas, podías terminar siendo un neurótico. Después del nacimiento de Anna en 1895, Freud, el hombre que hizo de la libido una palabra corriente y distinguió al sexo como una fuerza fundamental en la psique humana, renunció al sexo durante varios años. Freud habló mucho sobre la libido, y no creo que en aquel momento pudiera decirse que él tenía una libido baja. Quiero decir que da la sensación de que optó por la abstinencia muy pronto, o que lo sublimó muy bien. Y pienso que tuvo muy en cuenta a la gente para sublimarlo en su trabajo. Era un hombre que estaba apasionadamente implicado en su trabajo. El trabajo era para Freud cada vez más su pasión. El ambicioso chico de oro se dejó atrapar por el encanto científico de una vida dedicada al trabajo. Puso en orden las revolucionarias ideas sobre los sueños, el inconsciente y la sexualidad en una nueva y radical concepción de la mente. Un hombre como yo no puede vivir sin un caballo de batalla, una pasión que le consuma, un talento. Yo he encontrado mi talento, y es el servicio. No conozco límites. Mi talento es la psicología. Sigmund Freud. Hacia 1890, Sigmund Freud había conseguido el suficiente éxito con su peculiar método de asociación libre como para abrir nuevas oficinas en un distrito de moda en Viena. Freud vivió y trabajó ahí durante 47 años. El 23 de octubre de 1896 murió Jacob, el padre de Freud. Desbordado por los sentimientos de dolor y desconcierto, Freud, a la edad de 40 años, decidió autoanalizarse. El análisis del propio Freud, el viaje dentro de su propio inconsciente, constituye un momento legendario, casi mítico, en la historia de la psiquiatría. Freud hizo lo que ningún otro ser humano había hecho nunca. El autoanálisis era una hazaña monumental, y Freud fue la primera persona que fue capaz de levantar sus propias defensas, vencer su propia resistencia e interpretar su propio inconsciente. Freud había descubierto recientemente lo que él llamaba el camino real hacia el inconsciente, los sueños, y había desarrollado un método peculiar pero fascinante para investigar ese camino, asociación libre, que consistía en relacionar todo lo que viniera a la mente sin límite alguno. Cada noche, después de atender a sus pacientes, Freud se tumbaba en el diván y practicaba la asociación libre con sus propios sueños. Uno de aquellos sueños le inspiraba una imagen intensa y sugerente. Freud examinándose a sí mismo, tumbado en el diván. Estaba claro que Freud tenía muchas neurosis para examinar. Entre otras cosas, tenía fobia a viajar. Deseaba ir a Roma, y en una ocasión llegó a alejarse unos 80 kilómetros de la ciudad, pero se dio la vuelta y volvió a casa. También tenía tendencia a desmayarse en presencia de otros hombres importantes y además sufría una severa adicción al tabaco. Algunos tristes secretos de la vida nos conducen hasta los primeros interrogantes. Ahora estoy experimentando en mí mismo todo lo que he podido observar en mis pacientes. Hay veces en que me siento deprimido porque no he entendido nada de los sueños y de las fantasías del día. Otras veces, un rayo de luz ilumina mis sueños.
Al principio, durante un año, el proceso de autoanálisis hizo que empeoraran sus síntomas porque estaba mirando en lo que él llamaba el montón de estiércol, que son todos aquellos sentimientos que le producían vergüenza o ansiedad y que habían acabado en el inconsciente. Fantasías de incesto, fantasías de asesinato, formas inaceptables de rivalidad, odios reprimidos. El hecho de que cuando todavía era un niño deseara la muerte de su hermano o se sintiera atraído por su madre. Afrontar el hecho de que un niño pudiera tener apetitos sexuales por alguno de sus padres era algo demasiado radical para aquel tiempo. Deseo sexual hacia su madre, odio del niño hacia su padre. Sentimientos increíbles, imposibles de reconocer en uno mismo, especialmente en 1896. Pero Freud observaba estos recuerdos con la mentalidad de un científico, sin juicios morales, y entonces se preguntó: ¿qué pasaría si todos los niños, en todas partes, experimentaran sentimientos de amor y odio hacia sus padres? ¿Qué ocurriría si esos sentimientos fueran parte del proceso de desarrollo del ser humano? Complejo de Edipo fue el nombre que finalmente dio Freud a este amasijo de pasiones infantiles. El nombre proviene de una obra de Sófocles, Edipo Rey, en la que Edipo, rey de los ladrones, sin saberlo, mata a su padre y se casa con su madre. Es un destino que nos mueve porque pudo haber sido el nuestro. Quizás sea algo inevitable que dirijamos nuestro primer estímulo sexual hacia nuestra madre y nuestro primer odio e impulso asesino contra nuestro padre. Nuestros sueños nos convencen de que es así. Sigmund Freud. No es sorprendente que las ideas de Freud fueran recibidas con burlas. Tenía reputación de libertino, de que escribía pornografía y de que era una persona sucia, asquerosa y desagradable. Por supuesto, había mucha envidia y resentimiento contra sus teorías. Tenía que decir a la gente que su hijo quería casarse con su madre, y esto no sentaba bien a muchos padres. El autoanálisis de Freud duró 4 años. No consiguió curarse de todas sus neurosis, pero pudo superar su fobia a viajar. En 1901 hizo el primero de varios viajes a Roma. Y aún más importante, Freud, recogiendo sus propios sueños y recuerdos, escribió lo que él mismo consideraba su mejor trabajo, la interpretación de los sueños. Aquello era, en efecto, un diario de su autoanálisis. El libro se publicó en 1899, pero Freud puso la fecha de publicación en 1900. Quería hacerlo entrar en el siglo XX. Nadie se dio cuenta. El libro de los sueños, con ideas que convulsionarían nuestra época, vendió solo 300 ejemplares en 6 años. Hacia 1900, aquella serie de ideas sorprendentes tomaban forma en lo que sería nada menos que una nueva ciencia, la ciencia del psicoanálisis. El objetivo de Freud era extender el psicoanálisis por el mundo, darle forma de movimiento internacional. Pero su mayor temor era que el antisemitismo pudiera cruzarse en el camino. De hecho, fue tachada de ciencia judía, y ciertamente solo los judíos mostraron algún interés por Freud a principios de siglo. Hacia 1902 había conseguido reunir a un pequeño círculo de seguidores, todos ellos judíos. Empezaron a reunirse todos los miércoles en la sala de espera de Freud, en lo que acabaría por conocerse como la Sociedad de los Miércoles. El tema de su primera reunión tenía mucho que ver con Freud, el sentido de fumar tabaco. En aquel momento Freud fumaba de 20 a 25 cigarros diarios. Otro tema interesante podrían haber sido los garabatos, en concreto los garabatos de Freud. Imágenes inconscientes y signos como estos que le gustaba hacer durante las reuniones de la sociedad. Freud continuó escribiendo durante aquellos años y alcanzó un éxito sorprendente con un libro que ilustraba el inconsciente con ejemplos de la vida cotidiana y que introducía una de sus más famosas ideas, el error freudiano.
sueños, deslices y bromas, que ahora a todos nos parecen errores freudianos. ¿Es este el tipo de cosas de las que está compuesta una verdadera ciencia? Él consiguió que así fuera, y aquello fue algo digno de mérito. Yo era perfectamente consciente de las ideas de mi abuelo y de los errores freudianos. Por ejemplo, si conoces a alguien y le dices adiós, más te vale no haberle conocido. Alguien a quien Freud estaba deseando conocer era a Carl Jung, un brillante psiquiatra suizo, que seguía las ideas de Freud y a quien Freud veía como su más notable discípulo. Sin embargo, lo que realmente hacía especial a Jung no tenía nada que ver con sus ideas. El único no judío en el círculo del abuelo era Jung, y ese era el motivo por el que el abuelo le apoyaba tanto al principio. A la larga, recibiría también el reconocimiento de los demás. Un punto de inflexión en el reconocimiento de Freud llegaría en 1909, cuando le invitaron a ir a América para dar una serie de conferencias en la Universidad Clark, en la que recibió el doctorado honoris causa. Es como un sueño hecho realidad. El psicoanálisis ya no era el producto de una alucinación. Se había convertido en una parte importante de la realidad. Sigmund Freud. Sin embargo, el futuro del psicoanálisis estaba aún lejos del reconocimiento. Los discípulos más famosos de Freud, incluido Jung, empezaron a diferir en algunos puntos. Freud, el patriarca del movimiento, no toleraría este tipo de rebelión. Exigía una lealtad absoluta. Y si no era así, entonces cortaba la relación. La relación de Freud con Jung, a quien llamaría su hijo amado, se volvió especialmente tensa. Por 3 veces Freud se desmayó en presencia de Jung, en respuesta a lo que Freud presentía que era el deseo de Jung de verlo muerto. Rompieron su relación en 1914 y ya no volverían a dirigirse la palabra. Para librarse de traiciones futuras, Freud creó un comité secreto de discípulos incondicionales. Defendían las ideas fundamentales de Freud y le juraban lealtad llevando unos anillos que él mismo había hecho a partir de una gema griega. La Primera Guerra Mundial fue un momento decisivo para Freud, no menos que para el mundo. La masacre confirmó sus peores ideas sobre el lado oscuro del inconsciente y la psicología de los seres humanos. La Primera Guerra Mundial asustó mucho a Freud. En primer lugar, hay que recordar que sus 3 hijos fueron alistados en el ejército austríaco. Entretanto, le llegaban noticias de cientos de miles de muertos, y creo que el impacto que le produjo esa fuerza tan negativa hizo que mirara con escepticismo el potencial agresivo del hombre, porque ante sus propios ojos vio que se hacía realidad. La guerra golpeó duramente a Freud, tanto en el plano personal como en el filosófico. Pasó los inviernos tiritando de frío en su estudio, intentando trabajar. Las cosas le iban tan mal que Freud pidió que le pagaran en patatas por un trabajo escrito. Los malos tiempos continuaron después de la guerra. Sophie, la hija favorita de Freud, murió por desnutrición y neumonía en 1920. 6 semanas después de su muerte, publicó uno de sus más oscuros y controvertidos trabajos, Más allá del principio del placer. En él, Freud argumentaba que hay un instinto en los humanos más allá de la libido, un instinto agresivo, un instinto mortal. Desarrolló su doble teoría de Eros y Tánatos. Tánatos era el impulso agresivo, destructivo, que definió tan propio e instintivo en el ser humano como Eros, que era el impulso amoroso y constructivo. Después de la Primera Guerra Mundial es cuando empieza a formularse el impulso agresivo. El hombre tiene una necesidad primaria de destruirse a sí mismo cuando se le deja libre. En 1923 le sobrevino otro duro golpe cuando desarrolló un tumor cancerígeno en la boca y le tuvieron que quitar una gran parte de la mandíbula. Aquella fue la primera de 33 operaciones en 16 años. Freud tenía que llevar una prótesis tan grande en la mandíbula que acabaron por llamarle el monstruo. Extremadamente doloroso, tenía que quitársela y limpiarla a diario, así que se habilitó una habitación especial en Vargasa 19, Viena,
destinada a estos menesteres. El abuelo padecía un cáncer en la boca, algo que influyó mucho en su vida. Tenía dificultades para hablar y para comer. Aquello le hizo más introvertido. Ya no se te ocurría acercarte y sentarte en sus rodillas, por ejemplo. A pesar del cáncer, Freud no pudo dejar su adicción al tabaco, un error imperdonable para el terapeuta más famoso del mundo. Decía que tenía que fumar para ser productivo y creativo. Supongo que aquello era más importante para él que curarse del cáncer. El tabaco era su consuelo. Con el tabaco, cuando chupas, consigues algo que realmente deseas. Con esa succión, te sitúas en el mismo origen de la alimentación humana. La enorme capacidad de análisis de Freud era, sin embargo, limitada. Freud jamás analizó su adicción, y aquello acabó por matarle. Hacia 1920, Sigmund Freud era ya un nombre familiar, el psiquiatra más famoso del mundo. Su fama era tan grande que un periódico de Chicago le ofreció $25.000 para que psicoanalizara a Leopold y a Loeb, dos ricos adolescentes que habían matado a un amigo solo por diversión. El magnate de Hollywood, Sam Goldwyn, voló hasta Viena en 1924 para ofrecerle a Freud, el mayor especialista en temas de amor, según decía el propio Goldwyn, $100.000 para que revisara sus guiones. Freud lo rechazó. Aquello se publicó en titulares. Sencillamente no le interesaba. Pero eso demuestra que la percepción popular que se tenía de Freud era la de un gurú místico, una persona que de alguna manera fantástica conocía la verdad sobre los seres humanos, que podía averiguar cualquier cosa. Pero no sobre cualquier ser humano. A las que nunca pudo llegar a entender fue a las mujeres, o como él las llamaba, el continente oscuro. Freud había planteado un interrogante famoso: ¿qué quieren las mujeres? Pero sus propias respuestas eran insatisfactorias y ofensivas. La principal crítica hacia Freud era que Freud pensaba que si tenías pene eras un ser humano superior, y si no, no lo eras. Para las mujeres el fondo de la cuestión es su envidia por el pene. Ellas se sienten siempre inferiores porque no tienen ese órgano tan maravilloso. Según Freud, una mujer en torno a los 30 años tenía ya una personalidad tan rígida que era imposible cambiar. Esto, por supuesto, nos conduce a la afirmación de que la mujer posee un superego defectuoso. Me pregunto cómo se sale de este tipo de afirmación. Freud, por supuesto, no tenía mucho contacto íntimo con mujeres. Después de su mujer, se sentía muy próximo y cada vez más dependiente de su hija menor, Anna, quien también se convirtió en psicoanalista. Demasiado cercano, quizás. En 1918, Freud rompió una norma del psicoanálisis cuando comenzó secretamente a analizar a su hija. Freud intentó analizar a su propia hija, lo cual, en mi opinión, es una forma de incesto intelectual o emocional. Ella era su enfermera, su secretaria, su hija. Ciertamente, era una relación muy cercana entre dos seres humanos. No había sexo, y creo que era la única cosa que no había entre ellos. Si piensas que el objetivo de la paternidad es educar a una persona para hacerla libre, claramente no era esto lo que sucedió en su relación, porque ella permaneció durante mucho tiempo siendo su servidora. Según sus propias teorías, él pensaba que los hijos querían matar a sus padres y ocupar su lugar. Y él tuvo en su hija su sucesora, por lo que no debió de sentirse demasiado amenazado. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, los peores temores de Freud acerca de las oscuras fuerzas del inconsciente se hicieron realidad. Aquello era una psicosis llevada al extremo y a escala masiva. Como era de esperar, los libros de Freud estuvieron entre los primeros que Hitler ordenó quemar. Estamos progresando. En la Edad Media me hubieran quemado a mí. Ahora se conforman solo con quemar mis libros.
Entre aquellos libros estaba el más reciente y aparentemente menos prometedor, El malestar en la cultura. En él investigaba el enfrentamiento entre cultura y barbarismo. Cuanto más viejo se hacía Freud, más pesimista se volvía, porque todo lo que esperaba que podía aportar una sociedad cada vez más civilizada estaba empezando a desmoronarse. En otras palabras, el animal que es el hombre se había organizado en estos partidos políticos extremistas que estaban amenazando con destruir el mundo. A pesar de esta amenaza, Freud todavía se permitía tomarse unas vacaciones en el campo austríaco. Sus aficiones favoritas eran la lectura, jugar con sus perros y recoger flores. El 14 de septiembre de 1936, los Freud celebraron sus bodas de oro. Con 80 años, Freud era todavía el centro y la cabeza de esta gran familia. Todos estábamos muy cerca de él. Y también dependíamos de él. Me refiero a que él nos proveía de todo. Ya sabe, económica y espiritualmente, era un auténtico proveedor. Era Moisés. El 13 de marzo de 1938, Alemania anexionó Austria y Hitler entró en Viena. A pesar del peligro, Freud se negó a marcharse. Pensaba que podía vivir su vida en Viena y que todo acabaría calmándose. Tenía muchos amigos poderosos, así que estaba muy protegido. Era el judío más protegido de Austria. Y no estoy exagerando. Freud necesitaba toda la protección posible. El 14 de marzo de 1938, grupos de nazis saquearon su consulta y se hicieron con más de $1.500. Yo nunca había sacado tanto por una sola visita, dijo Freud después de que se fueran. Una semana después, la Gestapo visitó a Anna Freud y la retuvo durante un interminable día en su cuartel general. El embajador americano en Viena telegrafió a la Casa Blanca. Por fin Freud, a pesar de la edad y de la enfermedad, le vio la cara al peligro y aceptó marcharse. No quería irse, pero afortunadamente acabó por ver la luz y se marchó. Creo que fue verle a Ana retenida por la Gestapo durante un día lo que le hizo decidirse. El 5 de junio, Freud, Marta y Anna salieron de Viena hacia París con destino a Londres. Al hacer la crónica de su salida, los periódicos de Viena se referían al trabajo de Freud como una especialidad pornográfica y judía. Las 4 hermanas de Freud no pudieron salir. Murieron en campos de concentración. Días antes de su partida, el fotógrafo Edmond Enlemann estuvo durante una semana en la casa de Freud haciendo un reportaje. Recuerdo el terror en su cara, su vulnerabilidad, el miedo que tenía. En cierto momento le pedí que se quitara las gafas y que me dedicara una sonrisa. Era una sonrisa apagada. Muy poca gente sonreía en aquellos días. Puesto que estuve allí casi una semana, me acabé convirtiendo en uno más de la familia. Y la señora Freud me enseñaba las fotografías familiares. Ana, especialmente, estaba muy deprimida. Me dijo que había descubierto una nueva mirada en la gente, la mirada de refugiado. En Londres, el propio Freud tenía la mirada de refugiado. Para empeorar las cosas, su cáncer se reprodujo y tuvo que soportar otras 2 operaciones en el invierno de 1938. Para entonces sus ideas sobre los sueños, la sexualidad y el inconsciente habían calado en la sociedad occidental. Aún así, Freud se sentía insatisfecho y descontento. El psicoanálisis era todavía algo controvertido, rechazado por muchos como una verdadera ciencia.
Él se sentía el fundador de la gran ciencia del psicoanálisis, pero también sentía cierta amargura por tener que seguir peleándose a su edad para que se aceptaran sus ideas. Débil y cercano a la muerte, Freud siguió recibiendo pacientes y visitas. Una de aquellas visitas fue el artista surrealista Salvador Dalí, que aprovechó la ocasión para hacerle un interesante boceto. Freud celebró su 83 cumpleaños puro en mano el 6 de mayo de 1939. A mediados de junio, su cáncer era ya inoperable y el dolor era inaguantable. Años atrás, Freud había hecho prometer a su hija Anna que cuando llegara el momento, no les dejes que me atormenten innecesariamente. El 23 de septiembre de 1939, Freud le dijo que había llegado el momento. Murió aquella misma noche de una dosis letal de morfina. El médico le ayudó a morir en paz, y aquello fue una liberación para él. Ya no podían seguir operándole. Las cenizas de Freud descansan en una vasija etrusca de su colección de antigüedades. Siempre se había visto a sí mismo como a un arqueólogo de la mente, extrayendo los viejos secretos del inconsciente. Aquellos secretos ayudaron a dar forma a la conciencia del siglo XX y seguirán resonando en el siglo que viene.